quiero explicarle este vídeo. Por eso me hacía falta el micrófono, ¿eh? Esta es la vista Esta es la vista de frente de casa. Saludo a los amigos del chat que no he saludado. Bendiciones para todos. Y les explico. De qué se trata este vídeo. No estoy leyendo el chat. Discúlpenme, voy a decirles lo que estoy mirando, lo que estoy viendo. Y después interactuamos en el chat. Esta es la vista de hoy de frente a mi casa. Resulta ser que hoy me desperté muy temprano en la mañana. Normalmente hacía mucho tiempo que yo no me despertaba tan temprano. Y cuando vi que era un día de sol, pues me puse a la casa del sol. Y aquí, por lo que veo y la sombra, en esta parte del vídeo está como a mediodía, ¿eh? Casi llegando, no a mediodía, estaba entre las 11:30. Yo me levanté, eran las 8:30, grabé, eran las 9:30, grabé y salí a la calle a hacer unos recados que necesitaba hacer. Y entonces, cuando regresé, digo, bueno, ahora voy a ver por dónde anda el sol. Miren, ya el sol, esa marca que ven ahí en esa calle, ya el sol está en la mitad de la calle. ¿Ven? Como iba avanzando el sol. ¿Qué pasa? Que el sol, yo siempre hago mis vídeos con el sol de frente y nunca con el sol de espalda. Nunca en la mañana, siempre lo hago por la tarde. Y ahora en el verano quiero hacerlos al revés, quiero hacerlo con el sol de la mañana. Y hoy fue mi primera oportunidad porque hubo, después de casi 9 días, nublado y lloviendo y nublado y lloviendo, pues hoy salió el sol y ha hecho un día precioso. Es oscuro, más oscuro que ven en la montaña, es el reflejo de las nubes. Por eso este vídeo se llama Cazando Nubes. Porque cada vez que veía unas nubes, pues miraba la nube y buscaba la sombra en la montaña. De eso se trata, por eso se llama Cazando Nubes. Miren, ya ahí era casi prácticamente mediodía. Estaba el sol en la mitad de la calle de mi casa. Esa es la calle de mi casa. Gracias, Josefa. Pero yo quiero, ahora viene la parte de las nubes, que quiero que la vean bien, ¿eh? Esa es la vista de mi casa. Miren cómo ya en ese edificio, miren
como ya la sombra va a menos. Y ya por la tarde, por supuesto que ahí todo lo que da el sol, porque el sol sale de espalda, va dando la vuelta y ya por la tarde todo eso está soleado. Ahí empieza, cazando nubes, 8:30 de la mañana. Miren cómo no se ve. ¿Ven? 8:30 de la mañana no se ve lo de frente de casa. ¿Por qué? Porque el sol lo tengo de espalda. Se ve que está saliendo, ¿ven? Me alegro que les guste. Se ve que está saliendo. Eso eran a las 8:30 de la mañana. Luego, eso fue un clip. Primer clip a las 8:30 de la mañana. Luego, tomé el segundo a las 9:30. 9:30 más o menos antes de salir para la calle. Y después salí a la calle, fui a la farmacia. A donde fue a la farmacia. Viré a casa y cuando viré a casa, digo, vamos a ver por dónde anda el sol. Ahí todavía ahí no había salido de casa, todavía estaba la sombra ahí. ¿Ven? El sol en la montaña, pero el huertín ni se ve, porque ahí no estaba. Perdón, que de hablar se me pone la saliva muy gruesa. Perdón,
a ver si ya ahí casi estaba ya a las 12:30 del día. Ya ahí me quedaba a cazar un poco de nubes para enseñarles cómo se proyecta la sombra de las nubes en la montaña con el cambio de color. A ver, ya eso igual, lo mismo, mediodía. Ahora viene cazando nubes, mírenlo ahí. Miren el verde más oscuro. Ahora el cazando nubes, unos minutillos del verde más oscuro en la montaña, y es porque se interfiere la nube en esa parte. Y aquí empieza el vídeo. Empezamos de nuevo, 8:30 de la mañana. Miren que no se ve el huertín. A ver si lo pudiera coger en la parte cuando regreso, Dios mío. Y al final que es que se ven. Saludo a los amigos que no he visto, no estoy leyendo el chat. Discúlpenme. Saludos a todos, Estoy tratando de ver si... Miren cómo la sombra, eso era 9:30 de la mañana. Los 2 primeros minutos del vídeo son entre 8:30 y 9:30 de la mañana. Ahí era temprano, miren. Ahí no hay sol. Ningún sol, no se ve el huertín prácticamente. Que queda frente a casa. Esa es la vista que tengo frente a mi casa. La sombra que da mi edificio y todos los edificios frente a los de casa. Este vídeo va de eso, de luz, de sombra y de nube. Esa es la casa antigua que dice Alma. Y sí que es antigua, Alma. Tengo una foto de cuando nada de eso que te veo frente a casa ahora existía. Miren, ya ahí sí se ve el huertín, ya era más. Ya iba abriendo la mañana, 9:30, que fue más o menos cuando salí para la farmacia. Ya iba abriendo la mañana. ¿Ves? Se va viendo mejor todo ya iba subiendo el sol. Ya se ve el huertín. Y tiene que seguir subiendo el sol. Ahí ya cuando se veía el huertín, pues nada, yo salía a la calle. Tenía que ir a la farmacia, le dije. Estuve dando una vuelta por la calle también y haciendo otras cosas. Porque llevaba varios días sin salir a la calle. Porque eran muchos días de nublado, cerrado y de agua. Y después de casi 9 días, hoy es el primero que salió el sol. Y bueno, nada, creo que me estoy
Ah, no. Ahí todavía estoy en esta parte que estoy escribiendo, ¿eh? Ahí no había salido de casa todavía. Miren cómo se ve. Se ve más claro el Huertín. Ya se ve. Pero ven como ya el sol se va viendo en el medio de la calle. Ya va apareciendo el sol. Va subiendo. Fíjense si va subiendo, que ya va bajando frente a casa, los edificios frente a casa ya se van viendo casi completo con sol, ¿eh? Ya se va viendo que le está dando el sol. Vamos a ver si puedo pillar en el momento en que venía ya de regreso a casa, que está grabado también, ¿eh? Ya cuando venía, ven, ya era ahí, eso fue ya antes de salir para la calle, ya el sol iba llegando al Huertín, iba subiendo y iba llegando. Y miren la toma desde la calle, ¿eh? Y ahí ya sí venía de regreso. Esa es una toma desde la calle, esa es la calle de mi casa, en Los Bajos. Esa es la calle, mira la casa antigua que dice Alma. Y ahí estoy llegando a casa de vuelta de la calle, subo y entonces me pongo a grabar ya entre 11:30 y 12:30 los clips para formar el vídeo. Mírenlo ahí ya como se ve el Huertín con el sol, ¿eh? Va subiendo el sol y ya se ve todo el Huertín, ¿eh? Y al final del vídeo, amigos, es lo que le contaba ahorita. Es cómo las nubes van dejando la sombra en la montaña. Esto es básicamente lo que es este vídeo hoy. Tienen la sombra, miren las nubes y la sombra en la montaña, ¿eh? Por eso es cazando nubes. Ese verde más intenso que ven ahí en la montaña es la sombra de la nube. Mírenla ahí, la sombra grande de esa nube. Tú ves como los muchachos, ¿eh? Cuando uno es pequeño, yo no sé si ustedes lo hacían. A mí me encantaba ponerme boca arriba y mirar las nubes.
Cubana, Rodrigo, la Culimichi. ¿Dónde está Alita de Colibrí? No la veo. Miren, miren. Miren ahí la sombra de la nube, ¿eh? Ese verde más intenso que ven. En la nube entre el sol y la montaña. La cocina de Judy, Azuceli. Si se me queda alguien, por favor. Saori, la Culimichi, la Gloria, la Josefa, la cocina de Judy, Ana y sus decoraciones, Keka, Liz, Alita, Alma, vida y acción. Estoy pasando lista, ¿eh? Mi viaje, mi recuerdo, mamá de gemelo, la Culimichi. Gracias a todos, amigos, ¿eh? Gracias por acudir. Josefa, Adriana, Dulce Guillén. Que levante la mano que me falta, por favor. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si quieren preguntarme algo, se los digo, me lo escriben ahí y se lo contesto, amigos. Lo que quieran preguntar. Moderada Dilma, bienvenida. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Dilma Neno. Boa tarde. Esta es la vista frente a la casa. Ahí lo tienen. Acuérdense, si quieren preguntarme algo, pregunten. Hablen ahora o callen para siempre.
amigos, ya queda nada, ya casi está al terminar esta transmisión. Quiero agradecerle esta horita que me han dedicado, se lo agradezco de todo corazón. Les comento que estoy haciendo una transmisión en directo por primera vez con micrófono abierto y el OBS. No supe cómo activar la monetización, pero eso es lo que menos me preocupa. Después que termine la transmisión lo haré, activaré la monetización. Yo quería que vieran, sobre todo, esta vista delante de mí. Hoy con este día de sol tan bonito que ha hecho, estamos ahora mismo casi son las 8:30 de la tarde y todavía tenemos sol. Ese es el verano. El verano sale el sol temprano y se va tarde. Quería compartir esta vista de frente de casa con ustedes y que vieran lo de las nubes, lo del juego de claro oscuro, de la luz y de cómo va, a medida avanzando la mañana va subiendo el sol. Y creo que eso se vio, Bienvenido a la bendición de la pesca, Darwin el Grande. Gracias amigos por estar aquí. Más Mini Colán. Bienvenido. Welcome, Más Mini Colán. Welcome. Estamos ya estamos casi llegando a la horita, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodi, tú siempre tan atento y avisándome de cosas. Ana Luisa, adelante, está en su casa, amiga. Bienvenida. Todos son bienvenidos, están en su casa, Sí, quería compartirlo con ustedes. El día que quieran ver un día de sol, un día de nube,
Bueno amigos, ahora sí ya nos vamos, Despídense, hagan captura de pantalla el que no haya podido pasar con los amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo, a ver si el próximo me queda mejor. Hasta luego. Os quiero mucho.